Nemi, su hija de 6 años, su pequeña estrella, empezó a quejarse de dolor en las piernas, especialmente por las noches. Al principio, gemía en silencio, pero las quejas se volvieron más frecuentes, llegando incluso a despertarla en medio de la noche con llanto. Nasa, su madre, no se preocupó de inmediato. Al principio pensó que era simplemente cansancio normal. Lo atribuyó al final del año escolar y al estrés que conlleva. Sin embargo, el dolor de Nemi se volvió más constante. Nasa probó con ungüentos calmantes y masajes, pero ayudaron poco. Nemi, normalmente tan vivaz y alegre, comenzó a mostrarse más tranquila y pasaba más tiempo sentada dibujando. «Mamá, ¿podemos saltarnos el parque hoy? Me duelen las piernas», preguntó Nemi un día, y el corazón de Nasa se hundió. El parque era su ritual de fin de semana, una tradición muy apreciada. Nasa decidió que era hora de ver a un médico. Comenzaron con un pediatra, quien los remitió a un ortopedista. El ortopedista examinó a Nemi cuidadosamente, le hizo preguntas, le palpó las piernas y luego su rostro se oscureció. «Necesitamos hacerle una radiografía y realizar algunas pruebas», dijo. Nasa esperaba los resultados con ansiedad, sobresaltándose con cada llamada telefónica. Finalmente, la clínica la llamó pidiéndole que acudiera con urgencia. En el consultorio del médico, Nasa lo entendió todo solo con ver su expresión, una mezcla de simpatía y preocupación. «Señora Carabalí, los resultados de las pruebas y la radiografía no son buenos», dijo la doctora en voz baja, eligiendo sus palabras con cuidado. «Nemi tiene un tumor en el fémur. Necesitan ver a un oncólogo de inmediato. Podría ser necesaria una cirugía». El mundo de Nasa se tambaleó. Un tumor. Una cirugía oncológica. Las palabras sonaban como un veredicto. Salió del consultorio ese día aferrándose a la derivación al centro de oncología. Sus piernas flaquearon y su mente zumbaba. Apoyándose contra una pared, susurró: «Nemi, mi bebé», mientras las lágrimas corrían por su rostro. La primera visita al centro oncológico fue una pesadilla. Pasillos interminables, rostros cansados, olor a antiséptico. Después de exámenes y más pruebas, se confirmó el diagnóstico. Una forma rara de tumor. La cirugía era urgente antes de que el tumor pudiera crecer. Era un procedimiento complejo y costoso. «Haremos todo lo posible, pero no puedo garantizar nada. Cuanto antes operemos, mayores serán las posibilidades de éxito», dijo el médico. Nasa salió de la oficina aturdida. Caro. ¿De dónde sacaría el dinero? Su salario era decente, pero la mayor parte se destinaba a la hipoteca y a los gastos del día a día. Los ahorros eran casi inexistentes. Llamó a su esposo, a Adán, y le contó todo, tratando de mantener la calma aunque le temblaba la voz. Adán escuchó en silencio y luego suspiró. «Es difícil, pero ¿qué podemos hacer? Encontraremos el dinero». Encontrar el dinero, como si fuera así de sencillo. Nasa empezó a llamar a sus amigos y pedirles préstamos. Algunos prometieron ayudar, otros se negaron, alegando sus propias dificultades. En el trabajo, habló con su jefe y le explicó la situación. Él fue comprensivo, ofreció ayuda financiera y sugirió organizar una recaudación de fondos entre colegas. Nasa comenzó a recortar gastos en todo, sin ropa nueva, sin salidas, sin café por las mañanas. Cada centavo iba a parar a un sobreetiquetado con el nombre Nemi. Por las noches, después de que su hija se durmiera, Nasa buscaba en foros y sitios médicos información sobre el cáncer, clínicas, tratamientos y especialistas. A Adán también prometió ayudar. «Haré lo mejor que pueda, Nasa», dijo. «Aceptaré turnos extras siempre que pueda». Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo y volvía a casa agotado. Nasa le creyó, aferrándose a su apoyo. Pensaba que la enfermedad de Nemi los había unido y fortalecido. Vivían en un estado constante de ansiedad y esperanza, una ansiedad que no se iba y una esperanza que titilaba en su pecho, dándole fuerzas para continuar. Esperanza de que todo saliera bien, de que Nemi se recuperara, de que juntos superarían todos los obstáculos. Los días se convirtieron en semanas. Nasa y Adán trabajaron incansablemente. Ella tomó turnos adicionales, él aceptó cualquier trabajo secundario. Se privaron de todo, guardaron cada centavo. Poco a poco, el dinero en el sobre fue aumentando. Nasa miraba a su alrededor en su modesto apartamento, donde cada objeto alguna vez habló de una vida tranquila. Ahora todo parecía superfluo. Lo único que importaba era salvar a Nemi. A Adán mencionaba con frecuencia que su madre, Yamila, estaba preocupada por su nieta y dispuesta a ayudar.
Pero Yamila, una mujer egocéntrica y autoritaria, nunca fue más allá de las palabras. Llamaba con frecuencia para preguntar por la salud de Nemi y dar consejos, pero nunca ofreció ayuda real. Nasa intentaba no pensar mucho en eso. La prioridad era reunir el dinero. Después de meses de arduo esfuerzo, finalmente lo lograron. Nasa contó el dinero una y otra vez, sin poder creerlo. Llamó a la clínica para confirmar que estaban listos para pagar la cirugía. «Excelente», respondió el médico. «Podremos admitir a Nemi en una semana. Prepare todos los documentos necesarios». Nasa colgó, llorando de alegría, alivio y agotamiento. Abrazó a su hija con fuerza. «Todo va a estar bien, cariño», susurró. «Saldremos de esta». A Adán llegó tarde esa noche, cansado. Nasa le contó sobre la llamada y la fecha programada para el ingreso. Él sonrió. «¿Ves? Lo peor ya ha pasado. Solo necesitamos que la cirugía salga bien». Esa noche, mientras Nemi dormía, Nasa y Adán se sentaron en la cocina tomando té. Ella lo miró, reflexionando sobre todo lo que habían vivido. La enfermedad de su hija los había puesto a prueba, pero habían resistido. Y ahora que lo peor parecía haber pasado, sintió una inmensa gratitud por el apoyo de Adán. Creía que eran una verdadera familia. Unidos. Para siempre. El día antes de la fecha límite de pago, la clínica llamó. La voz en la línea era educada pero firme. «Señora Carabalí, lo sentimos, pero no hemos recibido el pago de la cirugía de Nemi. La ranura operativa ha sido cancelada. Si los fondos no se transfieren hoy, tendremos que ceder su lugar a otro paciente». El mundo de Nasa se derrumbó. Sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Todos sus esfuerzos, noches de insomnio, ahorros, ruegos, todo fue en vano. «¿Cómo puede ser eso?», tartamudeó con la voz temblorosa. «Teníamos el dinero. A Adán debía depositarlo ayer». El pánico se apoderó de ella. Llamó a Adán. «Rin, Rin, Rin». Silencio. Finalmente, él respondió. «A Adán, ¿dónde está el dinero?». Llamó la clínica. El pago no se realizó. «¿Qué pasó?». Se oyeron murmullos al otro lado del teléfono. A Adán, evasivo, incapaz de explicarse. «Nasa, es que, bueno». El miedo la invadió. «A Adán, dime la verdad. ¿Dónde está el dinero?». Antes de continuar, permíteme hacer una pequeña petición. Si aún no te has suscrito a mi canal, por favor hazlo. Me encantaría que formaras parte de esta comunidad que crece cada día. Y si ya eres un suscriptor que regresa, hola, bienvenido de nuevo. Me alegro mucho de tenerte aquí. Gracias. Y ahora sí, volvamos a la historia. ¿Dónde está el dinero?, seguía preguntando Nasa. «Mira, Nasa, mamá necesitaba unas vacaciones», dijo a Adán. Nasa se quedó paralizada. «¿Vacaciones? ¿De qué estás hablando?». «Mamá siempre ha soñado con ir a Grecia. Ha trabajado toda su vida, nunca ha ido a ningún sitio, y hubo un trato de última hora». Nasa no podía creer lo que escuchaba. «¿Tomaste el dinero de la cirugía de nuestra hija y pagaste las vacaciones de tu madre?». Su voz se quebró en un grito. «No grites, Nasa. Nemi puede esperar. El médico dijo que el tumor crece lentamente. Mamá me lo suplicó. Te lo devolveré en cuanto pueda». «¿Devolverlo? Esta cirugía es por la vida de nuestra hija. Cada minuto cuenta. ¿Cómo pudiste?». Las lágrimas corrían por su rostro. Rabia, desesperación e impotencia se arremolinaron en un nudo doloroso en su pecho. Esa noche, cuando Adán llegó a casa, Nasa temblaba de cansancio nervioso. Esperó sentada en el borde de la cama, con los ojos rojos de tanto llorar. Él entró cabizbajo, evitando su mirada, y se desplomó en una silla. «Nasa, lo siento. Sé que metí la pata, pero mamá lloraba, suplicaba, decía que era su última oportunidad de ver el mundo. ¿Y la oportunidad de nuestra hija de tener una vida sana? ¿Eso no significa nada para ti?». La voz de Nasa se mantuvo firme y helada. «Sí que significa. Claro que sí. Pero mamá es vieja. Está luchando. Nemi es joven. Tiene toda la vida por delante. ¿Cómo te atreves a decir eso?». Nasa se levantó de un salto. «Traicionaste a tu hija. Me traicionaste. Diste nuestro último centavo al capricho de tu madre sabiendo que podía salvar a Nemi. No grites, Nasa. Lo arreglaré. Pediré un préstamo». «No puedes arreglar esto», lo interrumpió. «Has demostrado quién eres realmente. Un cobarde. El niño de mamá que antepone los deseos de su madre a la vida de su hija».
Adán guardó silencio, cabizbajo. Sabía que ella tenía razón. Siempre había sido débil, incapaz de enfrentarse a su madre. Yamila siempre había sido su máxima autoridad, mientras que Nazá y Nemi eran secundarias. Esa noche, tras una lucha interminable, a Adán lo confesó todo. Yamila lo había presionado sin descanso, lamentando su dura vida, sus años de trabajo sin recompensa. Calificó las vacaciones como su última oportunidad de ver el mar. Y a Adán cedió, olvidando a su hija, a su esposa, a su responsabilidad. Nazá escuchó con un dolor profundo creciendo en su interior. A Adán no solo había cometido un error, las había traicionado a ella y a Nemi. Les había demostrado que sus vidas no significaban nada para él. Sin embargo, en medio de la desesperación, una nueva determinación surgió en Nazá. No permitiría que nadie la humillara ni la traicionara de nuevo. Sacaría adelante a su hija, sin importar el costo. A la mañana siguiente, Nazá se despertó con un solo pensamiento: encontrar el dinero, cueste lo que cueste. Llamó a todos sus conocidos, pidiendo ayuda. Algunos dieron pequeñas cantidades, otros se negaron. Intentó un préstamo bancario, pero el mal historial crediticio de Adán se lo impidió. Desesperada, recurrió a microfinanzas. Conociendo los riesgos, solicitó préstamos con altos intereses, reuniendo la suma poco a poco. Agotada pero imparable, sintió una fuerza feroz. Lo hacía por la vida de Nemi. Al anochecer, tenía el dinero. Con manos temblorosas, pagó a la clínica. Programaron la cirugía de Nemi para 2 semanas después. De vuelta en casa, Nazá se desplomó en la cama, agotada pero eufórica. Lo había logrado. Había conseguido el dinero para salvar a su hija. Nemi fue ingresada en el hospital. Las paredes verde pálido se sentían opresivas, pero no podían apagar la esperanza que Nazá albergaba en su corazón. La cirugía estaba programada para la mañana siguiente. Nazá permaneció junto a Nemi todo el tiempo, llenando cada instante de cariño y ternura. Le leía cuentos, jugaban juegos tranquilos y compartían recuerdos felices de su infancia para distraerla del miedo y el dolor. A Adán la visitaba, pero mantenía las distancias, incapaz de sostener la mirada de Nazá, abrumado por la culpa. Ella percibía su remordimiento, pero sentía que era demasiado tarde, demasiado poco. Aún no podía perdonarlo. Esa noche, antes de quedarse dormida en la dura silla junto a la cama de su hija, Nazá se arrodilló en silencio en la pequeña capilla del hospital. Con las manos entrelazadas, cerró los ojos con fuerza y susurró: Dios mío, por favor, salva a mi hija. Tú sabes cuánto he luchado. No me dejes caer ahora. Dale fuerzas a Nemi, y dame fuerzas a mí para seguir. Una lágrima rodó por su mejilla. Gracias por el amor que me das cada día. Aún en la tormenta, tu luz me guía. No me abandones. Haz tu voluntad en nuestras vidas. Nazá esperó horas eternas en el pasillo, con el alma en vilo, orando en silencio y sin soltar la medalla que llevaba al cuello. Después de varias horas de incertidumbre, cuando el médico salió con una leve sonrisa y dijo que todo había salido bien, el alivio disipó semanas de angustia. La cirugía había sido un éxito. Cayó de rodillas, esta vez no para suplicar, sino para agradecer a Dios. Nazá abrazó a Nemi cuando despertó. En sus ojos había cansancio, pero también una luz nueva. La vida le había dado otra oportunidad. Y Nazá había sido su escudo, su refugio, su guerrera. Nemi fue trasladada a la UCI, donde Nazá solo podía verla brevemente cada día, pero esos momentos breves le daban fuerza para seguir. A Adán también llegó, permaneciendo en silencio, trayendo flores y fruta, gestos que parecían vacíos, como intentos torpes de aliviar su culpa. Nazá no lo juzgó, pero entre ellos se había abierto un abismo que parecía insalvable. Al tercer día, mientras Nemi comenzaba a mejorar y era trasladada a una habitación común, ocurrió algo inesperado. La puerta se abrió y apareció Yamila, bronceada, radiante, con una bolsa llena de recuerdos turísticos. «Aquí estoy», exclamó, observando la habitación. «¿Me extrañaste? Traje tanto de Grecia». Nazá se quedó paralizada. Yamila, sin un atisbo de pudor, empezó a descargar imanes, llaveros, dulces y baratijas sobre la mesita de noche, charlando entusiasta sobre el sol, el mar, la comida y las excursiones. Su voz resumaba satisfacción. Nazá la observaba en silencio, sintiendo como la ira se iba acumulando con cada palabra superficial. Entonces vio el rostro de Nemi cambiar. Primero fue confusión, luego una punzada de dolor, y finalmente un silencio herido, lleno de sabiduría prematura. A Adán permanecía cabizbajo, sin decir palabra,
esperando que la situación se resolviera sola. Se equivocaba. Yamila, tan absorta en su relato, no notó nada. Le entregó a Nemi un camello de peluche con una sonrisa. Para ti, cariño. Para que recuerdes a la abuela y al pavo. Nemi, pálida y aún débil, se incorporó con esfuerzo. Sus ojos, llenos de lágrimas, se clavaron en su abuela con una mezcla de tristeza y reproche. Abuela, ¿te fuiste de vacaciones con el dinero de mi cirugía? La habitación quedó en silencio. Yamila, tan bronceada momentos antes, palideció como una sábana. Abrió la boca, pero no fue capaz de emitir palabra. A Adán, a su lado, seguía mirando el suelo, removiéndose con incomodidad, incapaz de hablar. La respiración entrecortada de Nemi era lo único que se oía. Sus ojos, que antes brillaban con alegría infantil, ahora reflejaban una decepción insondable. Miró a su abuela como si de pronto se hubiera convertido en una desconocida. Nazá, que hasta entonces había observado todo con calma, sintió una oleada, no de ira, sino de fría determinación. Las palabras de su hija fueron la gota que colmó el vaso. Se acercó a la cama, acarició con ternura el cabello de Nemi y luego se volvió hacia Yamila. «Ya no tienes lugar aquí», dijo en voz baja, pero con firmeza. No había rabia en su tono, solo cansancio y una convicción irrompible. Yamila balbuceó algo sobre la familia y los nietos, pero la mirada de Nazá, cargada de dolor y decepción, la dejó sin habla. A Adán intentó decir algo en defensa de su madre, pero Nazá se dio la vuelta, desestimándolo con una simple mirada. Ya no era su esposo, ni su apoyo, ni su compañero. Solo era una sombra del pasado. A Adán, saca a tu madre de aquí, dijo sin mirarlo. Y no vuelvas. Con la dignidad hecha trizas, Adán tomó del brazo a Yamila y la guió fuera de la habitación. Ella lanzó una última mirada de desconcierto a Nemi, pero la niña se volvió hacia la pared, cerrándose. Cuando la puerta se cerró, Nazá se sentó en la cama y tomó la mano de su hija. Era pequeña y frágil, pero Nazá sintió en ella toda la fuerza del amor, la lealtad y la esperanza. «Todo va a estar bien, cariño», susurró, besando su frente. «Ahora sí, todo estará bien». En cuanto los médicos lo permitieron, Nazá se llevó a Nemi a casa. No alzó la voz, no buscó enfrentamientos ni exigió disculpas. No había espacio para el drama, solo una determinación silenciosa nacida del dolor. Empacó las pocas pertenencias de ambas con una serenidad inquietante, y dejó en la mesita de noche una nota breve dirigida a Adán. «Voy a solicitar el divorcio». Los primeros días fueron los más duros. Nemi aún estaba débil, convaleciente no solo físicamente, sino también emocional y mentalmente. Las noches eran largas, interrumpidas por pesadillas y fiebre, y los días se deslizaban lentos, llenos de cuidados, medicinas y silencio. Nazá no se apartó ni un segundo de su hija. Se convirtió en su sombra, su protectora incansable. Le leía cuentos con voz suave, recreando mundos mágicos donde el dolor no existía. Jugaban con muñecas, se pintaban las uñas, caminaban por el parque en los días soleados, aunque solo fueran unos pasos. Cada gesto de Nazá era un intento por devolverle a Nemi algo de la infancia robada. Pero la herida de la traición era profunda, tanto para Nemi como para Nazá. El abandono emocional de Adán, su silencio cómplice frente a la deslealtad de Yamila, había dejado una marca imborrable. Aunque Adán intentó acercarse, con llamadas, mensajes y súplicas, jurando amor eterno a su hija y arrepentimiento sincero, Nazá se mantuvo firme. Había aprendido que el amor sin acción no es suficiente, que las promesas no sirven cuando el daño ya ha sido hecho. La confianza, frágil como el cristal, se había roto con un estruendo irrecuperable. Semanas después, Nazá cumplió su palabra, solicitó el divorcio. No hubo disputas ni alegatos. Adán sabía que lo había perdido todo. La firma de los papeles fue casi ceremonial, breve, silenciosa, definitiva. Pero para Nazá, no fue una despedida amarga, sino una liberación. Por primera vez en años, sintió que podía respirar. Ya no dependía de Adán, ni de su madre, ni del círculo de decepciones que los había rodeado. Estaba sola, sí, pero más fuerte que nunca. Tenía a Nemi, su motor, su fuerza, su esperanza. Eso era todo lo que necesitaba. Alquiló un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Era modesto, con muebles sencillos y paredes todavía desnudas, pero era suyo. Aceptó 2 trabajos, uno en una cafetería por las mañanas y otro limpiando oficinas por la noche. No era fácil, y había días en que las lágrimas caían al cerrar la puerta, cuando Nemi ya dormía. Pero no se quejaba.
Cada sacrificio era una promesa silenciosa de un futuro mejor. Sabía que aquello era temporal, que estaban sanando, creciendo, avanzando. Una noche, mientras Nemi dormía profundamente tras un día largo en el parque, el timbre del departamento sonó. Nasá, extrañada, se acercó a la puerta con cautela. Al abrirla, se encontró con Adán. Estaba irreconocible, demacrado, ojeroso, el rostro surcado por el arrepentimiento. «Sé que nunca me vas a perdonar», dijo con la voz rota. Pero necesitaba ver a Nemi, aunque fuera solo un momento. Nasá no respondió. Solo se hizo a un lado, permitiéndole pasar. Lo observó caminar con pasos inseguros hacia la habitación donde dormía su hija. Se quedó de pie junto a la cama, en silencio, con los ojos húmedos. «Sé que fui un padre terrible», susurró, más para sí mismo que para ella. «Pero la amo. Siempre la amaré». Nasá lo miró desde la puerta. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió ira, solo un profundo cansancio. Podía ver el dolor en los ojos de Adán, podía reconocer su sinceridad, pero eso no bastaba. Algunas cosas no se pueden reparar. Algunas heridas no se cierran con disculpas. Adán se quedó un momento en silencio, observando a Nemi dormir con una expresión de paz que le rompía el alma. Luego, sin decir más, se dio la vuelta y se marchó. Nasá cerró la puerta suavemente detrás de él, permaneciendo de pie unos segundos, con la mano aún en el picaporte, como si esperara que volviera, como si aún quedara algo por decir. Pero no lo hizo. No regresó. La vida, sin embargo, siguió su curso. Poco a poco, Nemi se fue haciendo más fuerte. Sus mejillas recobraron el color, sus risas comenzaron a llenar el pequeño apartamento, y sus pasos, antes temblorosos, ahora eran firmes y alegres. Cada día era un regalo, cada noche una victoria. Nasá trabajaba incansablemente, cuidaba de su hija con amor absoluto y, entre desvelos y sonrisas, comenzaba a reconstruir sus sueños. No era fácil, pero había esperanza. Una tarde, mientras paseaban de la mano por el parque, bajo la sombra de los árboles que danzaban con el viento, Nemi se detuvo y alzó la mirada hacia su madre. «Mamá, ¿crees que algún día volveremos a ver a papá?», preguntó con inocencia. Nasá se arrodilló para estar a su altura y la miró con ternura y tristeza a la vez. «No lo sé, mi amor», respondió con sinceridad. «Quizás algún día, cuando él esté listo. Pero por ahora, estamos mejor así, solo nosotras». Nemi la abrazó con fuerza, apoyando su pequeña cabeza en su hombro. «Te quiero, mamá», susurró con un amor tan puro que hizo temblar a Nasá. «Y yo te quiero más que a nada en este mundo, cariño», respondió, besándole la frente suavemente. En ese instante, bajo el cielo azul y entre los sonidos de la vida que seguía su ritmo, Nasá sintió una paz profunda. Estaban juntas, y eso era suficiente. No tenían todas las respuestas, pero tenían lo esencial, el amor, la voluntad de seguir adelante y la esperanza. Aquella noche, mientras Nemi dormía profundamente y la luna se asomaba por la ventana del pequeño dormitorio, Nasá se sentó junto a su cama, tomó su mano diminuta y la acarició con devoción. Cerró los ojos y, en silencio, elevó una oración sincera. «Gracias, Dios mío», susurró, con el corazón lleno. «Gracias por no soltarla, por devolverme a mi hija. Gracias por cada sonrisa, cada respiro, cada nuevo amanecer con ella. Sé que no merezco tanto, pero te agradezco con el alma por este milagro. No hay día que no vea tu mano obrando en su vida. Gracias por darme fuerza cuando ya no podía más. Gracias por recordarme que tu amor es más grande que todo el dolor». Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no eran de tristeza. Eran de gratitud. Nasá entendía que no lo había logrado sola. En cada paso difícil, en cada noche de incertidumbre, alguien la había sostenido. Y ese alguien había sido Dios. Estaban lejos de tener una vida perfecta, pero estaban vivas, juntas y llenas de amor. La vida no siempre nos da lo que queremos, pero sí lo que necesitamos para crecer, para fortalecernos, para descubrir el verdadero significado del amor incondicional. La historia de Nasá y su hija Nemi nos recuerda que a veces, en medio del dolor más profundo, es donde nace la fuerza más grande. Que cuando todo parece perdido, el amor, la fe y la esperanza pueden abrir un nuevo camino. Porque incluso en las despedidas, hay milagros. Y en los silencios, también hay redención. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil por amor a alguien? Cuéntanos tu historia o tu reflexión en los comentarios. Queremos leerte. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a darle me gusta y a suscribirte a nuestro canal Relatos Africanos,
donde compartimos historias profundas que hablan del alma, del dolor, del amor y de la resiliencia de nuestro pueblo. Tu apoyo nos permite seguir dando voz a relatos como este. Gracias por ver este video, por sentir esta historia con nosotros y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo relato, aquí en Relatos Africanos. Dios los bendiga.